Bien, buenas noches para todos. Es bueno estar acá una vez más. Hace poquito habíamos estado, pero bueno, por la coordinación del cronograma quedamos hoy también. Y está bueno para darle continuidad, como decía Martina, a la historia, a esta historia que estamos viendo que es muy especial, muy inspiradora. Y si nosotros tenemos esa actitud, como cantábamos, de que el Señor nos hable, nos renueve, cambiar lo que hay para cambiar, sin duda que su palabra, como leía Martín, va a ser su obra. Continuamos entonces estudiando la vida de este hombre Gedeón, ese hombre de fe, juez de Israel. Y ya Martín ha repasado un poquito así durante la dirección la historia. Seguramente la mayoría lo tiene bastante fresco, ¿no? Israel, por su pecado, sobre todo por la idolatría, se había apartado de Dios y Dios los había entregado en manos de los madianitas y aquellos venían como una plaga, como langostas, y sistemáticamente, año tras año, por 7 años habían arrasado la tierra de Israel, empobrecido y dejado en ruinas al pueblo. Un profeta había anunciado que todo lo que estaba pasando no era una casualidad, era por pecado, y era parte del castigo y de la consecuencia de lo que habían hecho. El ángel de Jehová se había aparecido allí a un joven, Gedeón, y le había llamado a liberar a Israel, pero con la fuerza de Dios. Y era algo que de a poquito Gedeón iba a ir entendiendo. Aquel joven pidió una señal, ¿se acuerdan? Y fue a traer una ofrenda que fue aceptada por Dios, que quemó aquella ofrenda, aquel guisito que le preparó al Señor, y después adoró a Dios en ese altar privado, en ese altar del corazón, el más importante. Pero después tuvo inmediatamente el primer desafío, que fue ir y derribar los altares familiares, el altar de sus propios padres. Y derribó el altar de Baal, cortó la imagen de Acera y hizo con ellos en la noche un altar al Señor. Quemó aquel toro de 7 años, también todo un simbolismo. Y aunque lo hizo de noche porque tenía miedo, Dios le mostró una vez más que estaba con él, porque no sufrió daño alguno, sino que al contrario, su padre se sumó a la causa y ahí empezó un avivamiento en la familia y en el pueblo de Dios. Ahora Gedeón se llamaba Jerobal, el que contiende contra Baal. Y ahí quedamos en la historia, en el versículo 33 del capítulo 6 del libro de Jueces. Y allí entonces vamos a leer hasta el versículo 40, hasta el final del capítulo, y vamos a leer un pasaje que quizá sea el más famoso de la historia de Gedeón, ¿no? Por quien, como se conoce a Gedeón, uno dice, Gedeón fue el que puso el vellón, ¿no? La mayor parte de las personas que ha leído y ha escuchado historias bíblicas sabe que puso aquel vellón para pedir otra señal. Y vamos a leer eso, pero también vamos a leer lo que está antes de ese pasaje, de ese evento, que es muy rico para nosotros y vamos a estar meditando en eso. Así que leamos Jueces 6:33. Dice, pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él, y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé
que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí si aún hablar esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Qué interesante pasaje. Allí leemos en el versículo 33 la preparación, la inminencia, podríamos decir, de otra incursión de los enemigos sobre la tierra de Israel, ¿no? Allí dice que se juntaron los madianitas, los amalecitas, los del oriente, muchos, miles, como langostas, dice allí el versículo anterior, en el versículo 5, se juntaron una vez en un valle, dispuestos y preparados para invadir, para arrasar, para destruir y para consumir toda la tierra. Se dispusieron a hacer lo que siempre hacían, ¿no? Quizás ellos pensaban, bueno, estos hebreos son pan comido, ¿no? Pero esta vez se iban a encontrar con una historia diferente. Yo pensaba cuando leía esto y cantábamos alguna canción que nos hacía pensar también en eso, en nuestros enemigos, ¿no? Nosotros llegamos a la fe y de pronto nos desayunamos que estamos en medio de una guerra. Nos damos cuenta de que esta vida cristiana, no es un paseo, no es que estamos de turismo, no es que estamos ahí contemplando cómo ocurren las cosas, sino que estamos en medio de una lucha y estamos alistados en un ejército. Ya por ser creyentes, estás dentro del ejército. Ahora, el hecho de estar en el bando ganador, porque qué bueno que estamos en el bando que va a ganar, no quiere decir y no significa que individualmente ya tengamos la lucha ganada. Hay que pelearla. Y nuestros enemigos son tres. Y esta es una enseñanza que tiene cientos de años, pero que sigue tan vigente, ¿no? La carne, el mundo y el diablo son los enemigos del creyente. Nuestra carne es, podríamos decir, el traidor que llevamos dentro. No estamos hablando del músculo, ¿no? Sino que estamos hablando de nuestra naturaleza pecaminosa, esa que heredamos de Adán, esas pasiones que luchan dentro de nosotros, ese ego que quiere siempre salirse con la suya, que no quiere sujetarse a Dios y tampoco puede hacerlo. La Escritura es muy clara con la carne. No tenemos que alimentarla, no tenemos que darle de comer. No podemos atarla tampoco. Dice la Escritura que hay que crucificarla con sus pasiones y deseos. ¿Saben, hermanos? Si no la controlamos, va a arruinar nuestra militancia. Si no le prestamos a nuestra carne la atención debida, va a producir el pecado, y el pecado nos va a sacar de las filas de la lucha. Y pronto estaremos deshonrando a nuestro Señor y haciendo tropezar a otros soldados. Dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y eso lo llevamos dentro, todos. Es una cosa que tenemos sí o sí que encarar, que controlar. Ahora el mundo, ese otro enemigo, es el sistema diabólico que se opone a Dios y que se levanta en contra de su señorío. No son las personas del mundo, sino sus ideas, sus pensamientos, sus actitudes, sus intereses, las modas, su cosmovisión, sus valores o antivalores, si se quiere, ¿no? Todo lo que promueve este sistema que va en contra de Dios, que estimula tu ego, que te llama a la rebelión, que te dice que seas el Señor de tu vida, que tú lo vales, ¿no? Es el sistema de propaganda del enemigo que se introduce o se quiere introducir en nuestras mentes e infectarla. Y si dejamos que entren estas ideas y seguimos sus propuestas, rápidamente estaremos abandonando la forma piadosa de actuar y de vivir para colocarnos a nosotros mismos en el centro de nuestra vida, para subir al trono
y así también quedar fuera de la batalla, o casi que peleando para el bando contrario, ¿no? No podemos conformarnos al mundo. El Señor, en su oración sacerdotal allí en Juan 17, le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, pero sí que nos librara del mal. Así que activamente tenemos que rechazar las propuestas del mundo. No podemos conformarnos al mundo. Dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, hermana, despertate. El mundo te quiere sacar de la lucha, te quiere derribar, te quiere derrumbar. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y también dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dice, yo ya con el mundo no tengo más nada que ver. Estoy muerto para el mundo. Qué buen pensamiento ese para nosotros también. Ahora, por detrás de ese sistema perverso, detrás del escenario, en la oscuridad, se esconde un enemigo muy poderoso y peligroso. Se trata del diablo, Satanás, y sus huestes espirituales de maldad. Dice en Efesios 6, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. ¿Estabas consciente de esto? Que alrededor tuyo, ahí cuando vas a trabajar, cuando estás en tu casa, aún cuando estamos acá, alrededor, en el aire, está estas huestes espirituales de maldad. Dice Pedro, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al diablo no lo podemos crucificar, pero sí tenemos que resistirlo, firmes en la fe. La fe sin duda que es imprescindible en esta lucha, hermanos. La fe es vital. Pero si bien es imprescindible tener fe, no es suficiente. Nuestra fe y nuestra valentía, como pensamos en anteriores mensajes, es importante, pero no es suficiente. Hace falta un poder sobrenatural. Es decir, no se puede vivir la vida cristiana solamente con nuestra fuerza. No es posible. Y tampoco podía Gedeón, con su propia fuerza, cumplir con la tarea y con la misión que se le estaba encomendando. Entonces dice el versículo 34, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y esto no es un simple detalle del texto bíblico, sino que sería la clave del éxito de la misión de Gedeón. Él tenía un llamado que superaba ampliamente sus humanas capacidades, podríamos decir. Pero Dios, en la persona del Espíritu Santo, vino y reposó sobre él para darle el poder para hacer la obra. El Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es quizá el gran desconocido por muchos creyentes. Hay un saludo que hace el apóstol Pablo allí en Corintios 13-14, un saludo que podríamos decir que es trinitario. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Así termina la carta. El apóstol está mencionando algo muy significativo de cada una de las personas de la Trinidad, ¿no? Dice la gracia de Cristo. Y bueno, ¿cómo podemos pensar en la gracia de Cristo? Siempre hablamos, cantamos de ella. Esa gracia
que fue hecha por Jesucristo, que nos llegó por Cristo, que nos alcanzó cuando creímos en su sacrificio en la cruz, ¿no? O sea, conocemos de la gracia de Cristo. El amor del Padre, ¿no? ¿Cómo conocemos del amor del Padre? Cantamos del amor del Padre. Nos ha amado, ha dado a su Hijo unigénito, por cuanto y por tanto nos amó. Todos conocemos del amor del Padre, pero cuando pensamos en la comunión del Espíritu Santo, capaz que quedamos así un poquito pensativos, ¿no? ¿A qué se refiere esto de la comunión con el Espíritu? ¿Puedo tener comunión con el Espíritu? ¿Tengo comunión con el Espíritu Santo? Hay quien dice que muchos creyentes llegan al final de su vida en esta tierra seguros de la gracia del Hijo, disfrutando del amor del Padre, pero sin haber tenido ni idea de qué es la comunión con el Espíritu. ¿Y nosotros? ¿Somos conscientes del Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que quiere hacer en nuestra vida? La Biblia está llena de referencias al Espíritu Santo, pero está bueno repasar un poquito qué es o quién es el Espíritu Santo. No es un poder, no es una influencia, no es alguna otra cosa mal definida. El Espíritu Santo, mis queridos, es Dios. Es igual a Dios Padre, igual a Dios Hijo en toda forma. Todos los atributos divinos que tiene el Padre, que tiene el Hijo, son igualmente, podemos pensar en el Espíritu Santo. Y además, Él posee todos los atributos de la personalidad: intelecto, emociones y voluntad. Intelecto, Él conoce lo profundo de Dios, dice el apóstol. Dice que se puede contristar al Espíritu, ¿verdad? No es posible contristar algo que no es una persona, entristecer, ¿no? Y dice que Él repartió dones según su voluntad, como Él quiso. Tiene voluntad. Es una persona. El Espíritu Santo es esa tercera persona de la Trinidad. Es el Consolador, dice la Escritura, Paracleto, uno que está para ayudar, que fue enviado por el Señor Jesucristo, fue enviado el Espíritu Santo por el Señor Jesucristo cuando ascendió a los cielos para acompañarnos, para ayudarnos y para darnos poder para vivir la vida que el Señor nos pide. Dijo el Señor Jesús: os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. ¿Y se acuerdan que le dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles que querían, capaz que alguno quería salir a predicar así como estaba? Dice: quédense tranquilos, quédense quietitos acá, en Jerusalén. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí, me van a ser testigos, ¿no? Sin el poder del Espíritu Santo no podemos ser testigos, no podemos vivir la vida que Dios nos pide. Con el poder del Espíritu Santo, sí, podemos ir y controlar y, como dice allí, crucificar la carne. Dice en Romanos, ¿no? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá Pablo nos está dando la clave, ¿no? Y dice: contra el mundo, cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando de lo que el Espíritu Santo hace en el mundo. Y dice: hijitos, vosotros sois de Dios, dice el apóstol Juan, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque qué glorioso y qué hermoso, hermanos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo permanente dentro de nosotros, ¿no? Gedeón fue investido con poder por el Espíritu Santo porque vino y reposó en él en ese momento. En este momento, en este tiempo, antes de la cruz, antes que de Pentecostés, el Espíritu Santo venía, reposaba, daba poder, pero después también se podía retirar. Hoy en día tenemos el Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios, todos los que hemos creído en Cristo. Ahora, lo tenemos, pero somos llenos del Espíritu Santo. Y uno dice: ¿qué es eso del Espíritu Santo y de la llenura?
Dice en Efesios 5:18, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Hermanos, esto es un mandamiento, es un imperativo, un mandato para el creyente que está en tiempo continuo. Sean llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Y ser lleno quiere decir ser controlado, dirigido por el Espíritu. Que Él tome el control de nuestra vida. Ahora, vivir lleno del Espíritu no anula nuestra voluntad. No hace que perdamos el control y que digamos cosas raras o que hagamos, no sé, convulsiones ahí, ¿no? Eso no lo hace el Espíritu Santo. Todo lo contrario, ¿no? Cuando Pablo habla del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo, en Efesios 5, habla de una vida de alabanza, una vida de agradecimiento, una vida que glorifica al Señor, una vida de sumisión unos a otros. Después habla de la vida familiar armoniosa, el matrimonio, los hijos, o sea, una vida como Dios quiere. Eso es vivir en el Espíritu y andar y ser lleno del Espíritu. Cuando somos llenos del Espíritu consistentemente, ¿qué va a pasar en nosotros? Un poco lo que estuvieron estudiando las damas hace poquito, ¿no? Va a manifestarse el fruto del Espíritu. La persona que vive, el creyente, que vive consistentemente lleno del Espíritu, manifiesta en su vida el fruto. Y ese es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son las virtudes del carácter de Cristo que se manifiestan en nosotros. Así que esa es la clave, esa es, podríamos decir, no es el secreto, porque está a todas voces dicho en la Escritura, ¿no? Pero es lo que nosotros tenemos que saber, que para vivir la vida que Dios nos pide, esa vida de crucificar la carne con sus pasiones y deseos, de resistirnos y no transformarnos al mundo, y de resistir al diablo, y de luchar por la batalla de la fe, tenemos que depender necesariamente del Espíritu. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, cuando el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, empezaron a pasar cosas que solo Dios podía hacer que sucedieran. Dice que él tocó el cuerno. ¿Saben? Eso era, podríamos decir, una convocatoria, un llamado a reunirse para pelear, para la batalla, para la guerra. Hacía muchos años, décadas, que los israelitas no escuchaban este sonido, que no escuchaban ese cuerno. Ahora, ¿qué empezó a pasar? Se empezaron a juntar hacia Gedeón, ¿no? Él tocó el cuerno y dice que cuando tocó el cuerno, los abiezeritas, los que eran más cercanos a la familia, ¿no? Dice, se reunieron con él. Y se reunieron los abiezeritas y dijeron, bueno, de acá vamos a mandar mensajeros para otros, ¿no? Dice, llegaron a todo Manasés, toda su tribu, ¿verdad? Todo Manasés, y también se juntaron con Gedeón. Y asimismo enviaron a tribus vecinas y también empezaron a reunirse. Y empezamos a ver entonces que empieza a haber esa actitud de unión, de unirse del pueblo de Dios, que estaba ahí todo desperdigado y tembloroso y con miedo. No era un hombre que llamaba, era el Espíritu de Dios a través de ese hombre. Y Dios empieza a despertar a su pueblo a través de ese hombre que había sido investido con el poder del Espíritu. Y se empieza a extender como una mancha de aceite. ¿Vieron cuando uno tira aceite allí en el agua? ¿No? Y se empieza a extender. Se empieza a extender. Y el pueblo fue avivado por el fuego del Espíritu. Hermanos, nosotros también tenemos que saber, así como hemos hablado de que es imposible pelear esta batalla en nuestras fuerzas, hay que pelearla con la fuerza de Dios, en el Espíritu Santo. No podemos pelear esta batalla solos. La iglesia es fundamental en nuestra vida.
No existe una manera de vivir la vida cristiana en independencia de la iglesia. Uno recibe al Señor Jesucristo individualmente, ¿verdad? Uno se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo y en la intimidad de su corazón recibe al Señor. Pero a partir de ese momento se vive en comunidad, se vive en conjunto con los hermanos. Vivir solo la vida cristiana simplemente no funciona. No es lo que dice la Escritura. Cuando Dios quiere hacer algo, lo hace a través de su iglesia, no a través de una sola persona. De igual manera, no podés vivir la vida cristiana victoriosa separado de la iglesia local. No es el plan de Dios en las Escrituras. No va a funcionar, hermano, hermana. La iglesia tiene problemas, ¿verdad? ¿O no? ¿Tiene problemas la iglesia? La iglesia, con todos sus problemas, con todo lo que tiene para mejorar, es lo que mueve el corazón de Dios, querido. Pobre de aquel que pretenda destruirla, porque se mete con el mismo Dios. ¿Por qué me persigues?, le dijo el Señor a Saulo, que perseguía a su iglesia. No se puede, querido, no se puede estar bien con Dios y mal con la iglesia. Y a su vez, si estás bien con el Señor, eso te va a llevar a disfrutar de la iglesia local, con todos sus problemas, pero te va a llevar a disfrutarla. Cuando Pedro menciona al enemigo que anda alrededor buscando a quien devorar, dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Y eso nos fortalece. Saber que estamos juntos también en el padecimiento, también en la lucha. Pertenecemos a un pueblo, una misma fe, un Señor, un bautismo, el mismo Espíritu. La vida cristiana nace en intimidad con Dios, pero sin duda, querido, se vive en comunión con la iglesia. Y si no entendés esto, no vas a vencer, no vas a crecer. Solo no se crece. Nuestro amigo Gedeón tenía dudas todavía. Pero claro, era muy grande la tarea que se le estaba encomendando. Era de una magnitud inmensa. El llamado no era fácil. Entonces pidió una señal, pidió otra señal, ¿no? Estaba lleno de señales, Gedeón. Y muchos, como decíamos, conocemos a Gedeón por este hecho puntual del vellón. ¿Cómo fue eso? Bueno, como hemos leído, ¿no? Él pidió una señal y marcó el cómo, digamos, ¿no? Dice así que él iba a poner el vellón y bueno, si Dios iba a estar con él y lo iba a respaldar en esta tarea, que apareciera empapado. Y fue así, ¿verdad? Al otro día se despertó, agarró el vellón, ¿no? Ese montón de lana, imagínense, lo exprimió y sacó un montón de agua. Ahora, y bueno, está que un vellón se quede mojado por el rocío es como bastante posible, puede pasar, ¿no? Entonces dice, bueno, Señor, no te enojes, te voy a pedir algo un poquito más difícil, ¿no? Como si hubiera algo difícil para Dios, ¿no? Dice, en realidad ahora te voy a pedir que quede el vellón seco y todo alrededor mojado. Y bueno, fue así, ¿no? Y si hubiera pedido otra cosa más difícil, por supuesto que Dios lo hubiera hecho, lo podía hacer. Ahora, esto, queridos, solamente muestra una cosa, y es que Dios estaba tratando con el corazón de Gedeón, fortaleciendo su fe. Muchas gracias. Fortaleciendo la fe de Gedeón. Porque Gedeón necesitaba ser perfeccionado. Él había sido escogido, pero no era perfecto. Él había sido llamado, pero aún no transformado. Y qué hermoso, hermanos, que Dios nos trata individualmente. Dios estaba llamando al pueblo al arrepentimiento, a ponerse las pilas con el Señor e ir a la batalla, pero también estaba tratando individualmente con Gedeón. Y también nosotros podemos pensar así. Dios nos llama como pueblo a levantarnos y a luchar la batalla que Dios nos pone por delante, pero también nos trata individualmente a nuestro corazón.
Ahora, no podemos mirar esta porción de las Escrituras y sacar una forma de tratar con Dios. No va por ese lado. No es una forma sensata de manejarse en la vida de fe para nosotros. Una cosa era para Gedeón, pero nosotros vivimos de este lado de la cruz, queridos, ¿no? Nosotros vivimos en un contexto y un momento muy diferente de la historia. Gedeón, recuerden que Gedeón en realidad no conocía a Dios, no sabía bien del trato de Dios, de cómo era, del carácter de Dios. Gedeón vivía en una familia que su padre era un idólatra. O sea que lo que había escuchado de Dios, bueno, de oídas te había oído, como dice, ¿no? O sea que no tenía bien claro el carácter del Dios verdadero, que lo estaba llamando y que lo iba a respaldar. Y además no te olvides que Gedeón no tenía Biblia, ¿no? Esto tan hermoso que tenemos nosotros, Gedeón no lo tenía. Lo único que había en esa época era el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y lo tenían los sacerdotes, y estaba ahí, ¿no? Y bueno, se ve que no estaban haciendo muy bien su trabajo estas personas, porque todo el pueblo era idólatra, ¿no? Así que era muy difícil para Gedeón conocer cómo relacionarse con Dios. Él estaba haciendo las primeras armas, podríamos decir, ¿no? Ahora nosotros es bien diferente. Nosotros conocemos a Jesucristo. Tenemos el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros y tenemos la revelación completa de su palabra. Tenemos la Biblia, toda la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios, nosotros la tenemos claramente expresada en la Biblia. Así que hay muchas preguntas que sería totalmente inútil que le preguntáramos a Dios. Por ejemplo, no tenemos que preguntarle a Dios si tenemos que hacer el bien o el mal. Está todo escrito en la Biblia, ¿no? No tenemos que preguntarle a Dios si soy soltero me tengo que casar con una creyente o no. Está escrito en la Biblia. No tenemos que preguntarle a Dios si quiere que le sirva o que no haga nada. No tenemos que preguntarle a Dios si quiere que comparta mi fe o que me esconda. Está todo escrito en la Biblia. No tenemos que preguntarle a Dios si Él quiere que me congregue o que me quede aislado solo. Está en la Biblia. No tenemos que preguntarle a Dios si quiere que trabaje o si quiere que ame a tal o cual hermano, porque todo ya me lo ha dicho. Todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios para mi vida, lo grande, ¿no?, está acá. Lo único que tengo que hacer es conocerlo y obedecerlo. No me toca preguntarle, me toca obedecer. Y las cosas específicas para mi vida, bueno, ¿es este trabajo? ¿Tengo que pedir tal cosa? ¿Tengo que pedir un aumento? No sé, ¿no? Las cosas específicas de mi vida, está bien buscar al Señor. Pero buscarlo, ¿de qué manera? En oración, en la lectura de su palabra, meditando en ella, con consejeros sabios, teniendo paciencia, pero no poniendo señales que a nosotros se nos ocurran, ¿no? Señales locas, podríamos decir, ¿no? El Señor te quiere guiar, hermano, por supuesto, en esas cosas pequeñas y específicas. Búscalo en oración con mucha paciencia. Pero pedirle señales al Señor que a mí se me ocurren, no sería vivir en forma madura mi fe. Gedeón pidió señal en algo que Dios ya le había dicho además, ¿no? Vieron que él le dice 2 veces a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho. Ya Dios ya lo había dicho, pero él tenía que ir conociendo eso de a poquito. Así que no trates de buscar más señales místicas. Obedece a Dios en todo lo que vos sabés que Él te está pidiendo. Y buscale en oración en esos pequeños detalles más específicos. Y Él te va a guiar. Sin duda que lo va a hacer. Ahora, así como Dios trataba con la vida de Gedeón, Él trata con la nuestra. A través de su Espíritu, Él nos va transformando. Él va obrando nuestro corazón, de gloria en gloria, como cantamos a veces. Nosotros somos como ese vaso del alfarero, que Él va poniendo su mano y va moldeando. Seamos moldeables, hermanos. Seamos moldeables. No digamos, yo soy así y bueno, que me aguanten, ¿no?
No es así, ¿no? Los creyentes tenemos que ser como vasos en manos del alfarero, que Él nos moldee. Para terminar, quería leerles 2 versículos más. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 3, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si permitimos que Él trabaje en nosotros, Él va a ir moldeando en nuestra vida el carácter de su Hijo Jesús. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que seamos capaces de ponernos en las manos del Señor para que Él forme a Cristo en cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.